Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, este es el 7º programa de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a este humilde espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. No podía empezar este programa sin hacer mención a una desgracia, a una catástrofe que está asolando mi país, que es España, que es la Dana, que tantos estragos está haciendo en la Comunidad Valenciana y otras comunidades y provincias del país, pero sobre todo en la Comunidad Valenciana, en el Levante español, una catástrofe sin precedentes, un auténtico drama el que se está viviendo en nuestro país. Todavía no se ha terminado de contar los cadáveres, muchos desaparecidos. Hay más allá de lo que son las inundaciones y los daños materiales, pues han habido muchas víctimas mortales, hay familias que se han quedado huérfanas, hay personas que han perdido a amigos, a padres, a hijos, a abuelos, y no podía olvidarme de este incidente, de este auténtico drama, como he comentado antes, pues de cara a este programa. La verdad que los ánimos, pues obviamente han decaído, ya no solo en Valencia, sino en todo el país. Muchísimos desplazados a Valencia para colaborar, muchísimas donaciones, muchísimo altruismo y abnegación por parte del pueblo español, solidaridad de la gente, ¿no? A falta de que el gobierno y de que las autoridades pues colaboren, se impliquen, pues aquí el pueblo es el que está ayudando al pueblo, a sus vecinos, a sus primos, a cualquiera. Por lo tanto, pues mandar desde aquí, aunque obviamente pues no, mi opinión o mi ánimo no tiene peso ninguno, pero mandar sobre todo un abrazo a todos los que están sufriendo, pues están sufriendo y van a sufrir los estragos de esta dana. Un fortísimo abrazo, muchísimo ánimo, por supuesto, pues todos los que estáis escuchando esto, seáis españoles, sudamericanos, da lo mismo, aquí somos todos hermanos, pues colaborad en lo que podáis, €1, un paquete de arroz, en lo que sea. Hay muchísimas vías de ayuda en GoFundMe, banco de alimentos, en vuestro banco tiene vías directas habilitadas, tanto por Bizum como cuentas corrientes para ayudar económicamente, pero sobre todo necesitan alimentos y víveres del día a día para sobrellevar esta situación, porque es que no tienen acceso a prácticamente nada. Higiene también, guantes, calcetines limpios, todo lo que se pueda. De verdad que hay que ayudar, porque es un momento delicadísimo. Yo no recuerdo ninguna catástrofe natural que haya ocurrido así en mi país. Tenemos reciente pues el volcán de La Palma, Granada, o por ejemplo pues Murcia, ¿no? El terremoto. Pero esto la verdad que ha golpeado muy fuerte y no podía no empezar hablando de esto en este episodio, ya que la semana ha quedado marcada por esta catástrofe que, como he comentado, pues ha hecho estragos y todavía pues no sabemos ni el alcance real de la situación. Por supuesto, espero que no haya las menos víctimas mortales posibles, que se recuperen todos los cuerpos y nada, desde aquí pues mandar un fortísimo abrazo a todas las víctimas de todos los daños colaterales que ha causado la dana. Volviendo un poco pues a lo habitual, que por supuesto hay que continuar con el día a día, que para nosotros es fácil, pero para los que han perdido pues a familiares, los que han perdido su vivienda, sus coches, va a ser muy complicado, pero hay que seguir, o hay que intentar seguir adelante. Y nada, pues volviendo a lo que está centrado este programa, que son las artes marciales mixtas, el análisis, pues repasar sobre todo lo que ha ocurrido en esta última semana, que ha estado pues sobre todo liderada por ese evento de UFC en Edmonton, en Canadá, un evento que protagonizaron Brandon Moreno, el mexicano, conocidísimo y un auténtico peleadorazo, contra Amir Albazi,
que peleador casi invicto. Creo que no ha sido nunca derrotado en la UFC hasta ahora, ya que Brandon Moreno pues dio una auténtica clase magistral ante Amir Albazi, dominando en todos los aspectos, grappling, striking, cardio, conectando muchísimo sobre Albazi, incluso en momentos estuvo cerca el KO, pero antes de analizar esta pelea, que prácticamente lo he hecho ya, pues vamos a repasar un poquito lo que ha ocurrido en esta semana, una semana en la que además de UFC ha habido evento de Cage Warriors en Roma, un evento con participación española, con participación pues incluso sevillana, que es la provincia en la que vivo desde que nací, y participación española que se ha saldado también de nuevo con victoria. Manuel del Valle consigue su segunda victoria en Cage Warriors y aquí pues se impuso al local Sergio Gavinelli, un Manuel del Valle que entrena, como he comentado, en Sevilla, en el Sevilla Fight Center, y que tiene ya un récord de 4 victorias como profesional, 0 derrotas, 2 victorias en Cage Warriors, las 2 por finalización, frente a Gavinelli este fin de semana por Anaconda en el primer asalto a los 3 minutos de pelea, y la anterior por retiro de su rival tras darle una auténtica paliza en el primer asalto. El resto de peleas, las dos anteriores, las 2 primeras, pues la primera fue en Cage, ganó por decisión, y la segunda en WOW, en esa promotora española, ante Enrique Expósito por KO, un poquito antes de que finalizara el primer asalto. Luego, pues muchas peleas amateurs, victorias, derrotas, pero lo importante es que en una promotora como Cage Warriors, Manuel del Valle Bousit, pues está consiguiendo victorias, y además victorias por finalización. Por lo tanto, lo vamos a tener ahí más pronto que tarde en otro evento de Cage Warriors, porque las compañías buscan eso, espectacularidad y capacidad de finalización para dar espectáculo. Además, muy joven Manuel, tiene solo 27 años y esperemos que le vaya genial. Vamos a estar atentos como de muchísimos otros peleadores españoles que compiten pues fuera de nuestras fronteras. Más allá de este evento de Cage Warriors, pues por supuesto hay que hablar del evento de UFC, un evento que, como he comentado, se realizó en Canadá, en Edmonton, un evento liderado por Brandon Moreno y Albazi, una pelea que, como ya he dicho, pues dominó Brandon Moreno de principio a fin, fue una auténtica lección magistral del mexicano, como comenté, pues dominando en todos los aspectos de pelea, controlando los tempos desde el primer segundo hasta el último, una pelea que ha sido un puñetazo encima de la mesa y que prácticamente pues hace que Moreno directamente pase ya a estar en el puesto número 1 como principal contendiente de Pantoja o de Asakura, porque hay que recordar que Pantoja se va a enfrentar a recién llegado Kai Asakura, el japonés, en esa pelea por el título. Creo que Pantoja es superior, sobre todo por tener esa experiencia de haberse enfrentado a los mejores peleadores de UFC, pero Asakura pues es un rival, cuidado, que es muy completo, con poder de KO muy fuerte, que puede generar muchos problemas a Pantoja o a Pantoja. En este caso Moreno pues tiene que mantenerse ahí a la espera, pero se ha ganado con esta actuación enfrentarse al ganador de estos dos por el cinturón de las 125 libras masculinas. Luego, en el resto del evento, bueno, un evento con mucho protagonista canadiense, como no podía ser de otra manera, una Canadá que se llevaba la primera victoria de la noche con Jamie Lynn Horst por decisión dividida, la primera pelea femenina también de la noche, de la tarde, una pelea pues de un nivel, relativamente bajo, sin relativamente, en la que Jamie Lee Horst pues en este caso se impuso por decisión dividida en una pelea que realmente se pudo ir para cualquier lado, pero como siempre comento, cuando hay dudas, los jueces muchísimas veces, y lo vamos a ver a continuación, se dejan llevar por el local, por el peleador al que se le aplauden los golpes, por el peleador que recibe el apoyo del público, ya no de forma intencionada, sino por casi el subconsciente, te acaba acaba haciendo que te acabes fijando más en el peleador local que en el extranjero. En este caso, pues Ivana Petrovic hizo una buena pelea, partía como no favorita, pero no pudo llevarse la victoria, estuvo muy, 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 muy cerca. La segunda, dos veteranísimos, Chan Helger y Cody Gibson, que se enfrentaban en esta segunda pelea de la tarde. Victoria muy clara para Cody Gibson, que lució genial, tanto en el suelo como arriba. Chan Helger
muy pequeño, muy corto, no pudo defender derribos, en el striking también se le vio superado, y sobre todo el control de Gibson en el suelo fue total. No logró encontrar la sumisión, sí que es verdad que tuvo varias posiciones de ventaja, creo que la guardia completa, toma de espaldas, toma lateral, pero no consiguió encajar ninguna sumisión. No sé si llegó a intentar algún mataleón, pero de otras sumisiones sí que intentó, no consiguió ninguna. Es verdad que Gibson era muy grande en el suelo y quizás eso pues le impidió tomar posiciones cómodas, no estando acostumbrado, ¿no?, a enfrentarse a rivales tan pequeños. Es difícil controlar, aunque es verdad que se notó la diferencia de peso, pero es difícil controlar a personas muy pequeñas en el suelo porque no tienes esa referencia en el gimnasio de personas de tu misma categoría con ese nivel de tamaño, y se notó que le costó mucho a Gibson adaptarse a la estatura de Angeliger, sobre todo pues en posiciones pues de media montada o de monta completa. Luego pues llegamos a la primera gran polémica de la noche. Como he comentado antes, los jueces a veces se dejan llevar por la bandera y no toman buenas decisiones, y aquí pues volvimos a ver, al igual que la semana pasada y que todas las semanas, se está volviendo algo muy habitual, otra decisión polémica, podría decirse que otro robo, porque Garrett Armfield perdió la pelea por decisión dividida ante Sergey Sidey, una pelea que ganó Armfield, para mí 30-27, de forma clara, como máximo. Creo que se le puede dar un asalto a Sidey. El propio Sidey ya no solo se mostró sorprendido cuando el árbitro pues levantó su mano, sino que también en rueda de prensa ha reconocido que él creía que había perdido la pelea. Una pelea que Armfield dominó con su striking, con su grappling. Para mí es verdad que, bueno, en ciertos momentos muy igualada la pelea, pero a medida que iba avanzando, Armfield era el que conectaba más limpio y sobre todo pues tenía las posiciones de dominio en el suelo. En este caso, pues otra vez los jueces pues robando, por así decirlo, o tomando una decisión errónea, muy errónea, y esto ya me preocupa sobre todo porque es que cada fin de semana hay un espacio en el que comento esto y durante un par de minutos estoy comentándolo, y no tiene ningún sentido que cada 20 peleas pues se produzca una decisión polémica como esta sin ningún sentido, porque estamos hablando de artes marciales mixtas al máximo nivel. No voy a volver a repetir lo de siempre, y solo diré pues que más allá de que se pueda decir que los jueces son humanos y se equivocan, no tiene sentido este ratio de errores claros y manifiestos con el número de peleas que se ven cada fin de semana, sobre todo al máximo nivel, que son las que yo suelo ver. Obviamente compañías pequeñas en las que esto se producirá muchísimo, pero aquí en UFC o en PFL, donde se supone que están los mejores jueces del mundo, las mejores comisiones atléticas del mundo, esto es escandaloso. La semana pasada fue Carlos Leal y esta semana le ha tocado a Garrett Armfield sufrir, ¿no?, un robo. Pasamos página, nos quitamos este mal sabor de boca. Y bueno, no podemos quitárnoslo mucho porque llegamos al análisis de la pelea entre Alexander Romanov y Rodrigo Nascimento. Recordad que Alexander Romanov fue ese peleador que también robó a Juan Espino con una actuación lamentable, pero actuación literalmente, porque fingió un golpe muy flojo sobre sus partes nobles para abandonar la pelea, estando muy cansado Romanov en una pelea que estaba ganando Juan Espino hasta ese momento. Y además para mí ganó Juan Espino esa pelea tal y como se decidió, que creo que fue una decisión técnica. Y bueno, pues más allá de eso, un Alexander Romanov que lució más gordo que nunca, el cardio muy mal, en este caso en detrimento de Nascimento. No recuerdo haber visto una actuación del brasileño tan mala como esta. En el tercer asalto, cuando tenía la ventaja de cardio, no presionó a Romanov, un Romanov que no tenía fuerza ni para levantar las manos, derribado muy fácilmente, actuación lamentable de Nascimento, un Nascimento que en principio pues tenía esa ventaja de striking, pero no supo aprovecharla ante un Romanov cansadísimo ya a partir de los primeros 5 minutos, a partir del segundo asalto. Romanov tiró de fuerza, tiró de ese peso, ¿no? De no sé en cuántas libras estará al subirse al octógono, pero vamos, dudo yo que en menos de 260 o 270 libras, que es una auténtica barbaridad. Lo vi, la verdad, que muy gordo, un Romanov que en algunos momentos sí que se ha mostrado mucho más delgado, mucho más liviano, más en forma, pero parece que ya pues se ha dejado ir un poco y no sé hacia qué rumbo va su carrera.
porque es un peleador que no es malo del todo, pero sí que es cierto que tiene un cardio muy limitado y que a poco que lo presiones, Nacimiento no supo hacerlo, pues lo vas a noquear o en este caso pues le vas a ganar por decisión. Por lo tanto, pelea que en principio era 50-50, se confirmó que lo era realmente así. Y Nacimiento, pues muy mal, unas sensaciones muy malas. Me quedo más con las malas sensaciones que ha dejado el brasileño Rodrigo Nacimiento que con la victoria de Romanos, que tampoco es que tenga mucho mérito, porque es que Nacimiento no hizo absolutamente nada en toda la pelea. Luego, pues Youssef Zalal, que continúa en auge y ganó su pelea frente a Jack Shore, un Youssef Zalal que desde que fue cortado y volvió a la UFC, o más bien desde que fue cortado por la UFC, todos son victorias, está en mejor estado de forma que nunca. Parece que ha alcanzado su edad de madurez, muy bien técnicamente, muy bien físicamente. Todavía es joven, no llega a los 30 años, entrena en un gran gimnasio como el Factory X Muay Thai. Y en este caso, pues una actuación también increíble, partía como muy favorito, pero aquí pues se le dio una paliza auténtica a Jack Shore y terminó ganando por sumisión en el segundo asalto. Zalal, pues en esta segunda etapa de UFC, todo victorias. Billy Quarantillo por Mataleón, Jarno Errens, Mataleón, y ahora también por sumisión frente a Jack Shore. Muchísimas sumisiones las que está consiguiendo el marroquí, que parece que va lanzado, ¿no?, hacia el top 15 del ranking. Y aquí ha llamado a Ilia Topuria directamente. Quiere la revancha con Ilia. Está todavía lejos Zalal de esa revancha contra Topuria. Hay que recordar que Topuria, en corto aviso, en su debut en UFC, barrió a Zalal en el suelo. Creo que también venía de COVID el español. Y creo que todavía está lejos. Es verdad que este Zalal pues complicaría mucho más la vida a Topuria, pero también es cierto que el Topuria al que se enfrentó era un Topuria al 40%, que había pasado un COVID, que estaba malo, creo, incluso ese día de pelea, y había tomado el combate en corto aviso. Por lo tanto, en un Topuria, varios años después, haciendo el campamento entero, Zalal va a lucir mejor, pero es que Topuria viene de hacer historia frente a Max Holloway y Alexander Volkanovski, que son dos peleadores que ganarían a Zalal pues sin muchos aprietos. Pero sí que es cierto que hay que darle el mérito al africano de haber progresado, de haber mejorado y de ser un peligro real en la división. Luego, Charles Jourdain, el canadiense, que se llevó también un bono de la noche, al igual que Youssef Zalal, al finalizar por guillotina a Víctor Henry en el segundo asalto. Una pelea igualada, pero que sí que es cierto que Jourdain, que bajaba de división, pues se veía grande, se le veía bien, atlético, con cardio, y aquí pues encontró esa guillotina en una pelea que se le estaba complicando. Ganó el primer asalto, en mi opinión, el segundo asalto lo estaba perdiendo, pero encontró esa guillotina, una guillotina muy bonita, la verdad. Os recomiendo ver la finalización, cómo encaja y cómo cierra con la ayuda de la mano, y en este caso tapea prácticamente de forma instantánea Víctor Henry. Un Víctor Henry que, como comenté en el último programa, es un muy buen peleador. Es cierto que ya es veterano, pero cuenta con muchísima experiencia, es un muy buen boxeador. Lo que pasa que aquí tenía el marrón de enfrentarse a un Jourdain que venía bajando de categoría, muy grande, muy atlético, que contaba con el apoyo local, y que en este caso pues creo que tiene Jourdain 8 o 9 años menos que Henry, que eso, quieras o no, se nota muchísimo. Jourdain tiene todo por hacer en su carrera y Víctor Henry pues ya está en las últimas peleas en UFC, pero no hay que quitar mérito a Víctor Henry, que es un maravilloso peleador, y lo vamos a ver seguro en su próxima pelea de UFC. Luego, la última pelea de las preliminares, que también se la llevó un local, se la llevó un canadiense, Ayman Zahabi, que dio una auténtica lección a Pedro Muñoz, dos veteranos, aunque Pedro Muñoz más mayor, también con más experiencia, pero aquí Zahabi, quizás tirando de la estrategia que le organizó, que le diseñó su hermano Firas Zahabi, uno de los mejores entrenadores de artes marciales mixtas del mundo, pues se consiguió imponerse a Pedro Muñoz, sobre todo en el striking, conectando limpio, defendiendo muy bien los golpes de Muñoz. No sé cuántos golpes de Muñoz impactaron de forma limpia en Zahabi, por supuesto hubo alguno que sí, pero la defensa de striking de Zahabi, la capacidad para conectar, la capacidad de contragolpe, conectar al cuerpo arriba, destrozó a Pedro Muñoz, que no paraba de lanzar, pero sin mucho éxito, ya que los golpes de poder, los golpes limpios, llegaban de la mano de Ayman, que
confirma su buen estado de forma, confirma que está en el mejor momento de su carrera. Pues todos son victorias en la UFC desde 2021. Venció a Draco Rodríguez, ha vencido a Ricky Turcios, a Oriki Lane, venció a Javid Basharat, que junto con esta de Pedro Muñoz probablemente sea su mejor victoria. Y va hacia arriba, tiene verdad que tiene una edad ya pues avanzada para la división, tiene más de 35 años, pero pues está ahí y va a intentarlo, porque pues quizás solo tenga esta oportunidad en su vida, y de la mano de su hermano Firas, que eso quizás es lo más destacable, pues va a darlo todo por llegar a la zona más alta de la división. Es verdad que lo tiene muy complicado, son las 135 libras, pero puede dar algún que otro problema y algún que otro susto para esta división que actualmente pues domina Merab, que robó el cinturón a Sean O'Malley. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega esta carrera o este title run, esta carrera hacia el título de Zahabi, que no va a tener muchas más oportunidades. Luego, Mike Malott, que venció a Trevin Giles en una de las peores peleas de la noche. Un Mike Malott que decepcionó mucho, partía como claro favorito, pero no dominó a Trevin Giles. Es verdad que ganó por decisión unánime, pero me dio esa sensación de que Trevin, en el caso de apretar un poco más, pues pudo haber complicado muchísimo a Mike Malott en la noche. Es verdad que fue excesivamente cobarde el norteamericano, en este caso, bueno, el estadounidense, norteamericanos son ambos, Malott canadiense y Trevin Giles estadounidense. Me dio la sensación esa, Trevin Giles fue muy cobarde, no presionó, se dejó llevar, suma otra derrota que probablemente le cueste ser cortado en la UFC, suerte que tiene ese trabajo como policía, como oficial de policía Trevin Giles, pero unas sensaciones muy malas que me dejó tanto él como Mike Malott. Y creo que Mike Malott parece que, bueno, prometía mucho, quizás era la promesa más veterana de la compañía, entrenador de striking en el MMA Lab de Uriah Faber, pero decepcionó mucho Malott contra Neil Magny, y aquí me ha decepcionado también ante un peleador muy, no malo, pero un peleador muy cobarde, un rival muy cobarde como fue Trevin Giles, que apenas le presionó. Por lo tanto, creo que lo va a pasar muy mal Malott en cuanto se enfrente a un poco de oposición real, y ya no hablo de un top 15, top 20, sino cualquier peleador que realmente presione y que en este caso pues pueda pelear de tú a tú con Mike Malott. Creo que se va a difuminar ese proyecto, ¿no?, que hay en torno a Mike Malott más pronto que tarde, porque vi carencias muy graves en el striking. Tampoco vi capacidad de derribo. No sé si intentó algún takedown Mike Malott, pero fue una actuación muy mala, y a nivel general una pelea también muy pobre, de las peores de la noche, junto con la de Romanov frente a Rodrigo Nascimento. Luego, pues una de las sorpresas de la cartelera principal, la victoria de Dustin Stolfus frente a Marc-André Barriault, una pelea extraña. Marc-André Barriault se resbalaba en los primeros segundos de pelea, caía al suelo, Stolfus dominaba como era de esperar en el suelo, se conseguía levantar Barriault después de varios minutos de trabajo, se ponen a intercambiar arriba y Barriault es noqueado. Muy raro esto, sobre todo un peleador con la experiencia de Barriault, que caiga así en la trampa de Stolfus. El resbalón puede ocurrir, pero ponerte a intercambiar en el primer minuto y que encima sean noqueado por Stolfus, que venía pues con una bandera roja de haber tenido problemas de salud bastante graves, pues es de ser muy poco inteligente, ¿no? Marc-André Barriault tenía esa oportunidad de ganar frente a su público ante un rival de menor nivel, un mucho peor striker. Es verdad que mejor grappler. Stolfus es un peleador más completo en el suelo, pero cayó, como he comentado, en la trampa del estadounidense y sumó pues otra derrota en su carrera, una derrota que seguro que le va a saber mucho más amarga que las otras. Avanzando un poquito en esta cartelera principal, pues la primera pelea femenina de este main card, la pelea entre Yasmin Jasudavicius y Ariane Lipski, o ahora Ariane da Silva. Una pelea pues igualada, o relativamente igualada, hasta que fue al suelo, que fue donde encontró pues Yasmin
la finalización en el tercer asalto, la sumisión. Se lleva un bono Yasmine de $50.000, o al menos oficialmente $50.000. Una pelea, pues como he comentado, más o menos igualada, sobre todo en el striking, porque en cuanto iba al suelo, en cuanto Yasmine pues derribaba, controlaba como era de esperar a una Ariane Lipski con muchas carencias en el suelo. Dominaba pues JJ prácticamente sin oposición, muy fácil, tomando posiciones de control también muy fácilmente. Y tanto es así que el primer asalto estuvo más igualado que los otros dos, porque se desarrolló sobre todo arriba, donde Ariane pues tiene esa base de kickboxing, pero luego en el segundo Yasmine derribó y en el tercero derribó hasta que logró pues la sumisión a mitad más o menos del asalto. Por lo tanto pues se lleva esa victoria por finalización, esa sumisión y también ese bono Yasmine que lo va a agradecer muchísimo. No sé si es el único que ha recibido en la UFC, entiendo que sí, creo entender que sí. Pero bueno, lo importante es que consiga una victoria frente a su público, que va a ser seguramente la mejor victoria de su carrera, y pues un bono que le va a ayudar a pagar esas facturas y a pagar pues gimnasio y que le va a venir seguro que muy bien a la buena de Yasmine Jasudavicius. El futuro para Ariane, muy negro, la verdad que muy complicado. Es una peleadora que ha ido de más a menos en su carrera y que se está difuminando muchísimo. No sé yo si le queda mucho tiempo en UFC. No ha mejorado. Es una peleadora que está estancada. Y lo veo muy complicado para la brasileña, que llegó pues llegó con mucha fuerza, con un Muay Thai y un kickboxing de alto nivel, pero que esas carencias en el suelo le han costado muchísimas peleas y le van a seguir costando, porque no creo que a estas alturas de su carrera Ariane Lipski o Ariane da Silva vaya a mejorar mucho en este aspecto. Uno que ha mejorado bastante, sobre todo en el plano físico, es el brasileño Caio Machado, brasileño creo que está afincado en Canadá. Un brasileño que llegó a la UFC peleando en el peso pesado, pero que ha bajado de categoría perdiendo muchísimos kilos. Se ha quitado un gran lastre de encima y ha bajado de categoría hasta el peso semipesado para enfrentarse a un compatriota, Breno Ribeiro. Esta era la pelea que yo comenté la semana pasada, que no sabía que hacía aquí en la cartelera principal, que son dos peleadores de un nivel muy bajo. Entiendo que la UFC los emparejó y los puso aquí en la main card, sobre todo con el objetivo de que sea un gran, o de que fuera una gran pelea. No decepcionó mucho, la verdad que estuvo bastante bien. Fue una pelea con muchas alternativas, que se acabó llevando Breno Ribeiro por decisión dividida, pero una pelea que pudo ganar cualquiera. A Caio Machado no se le vio tan grande, a pesar de venir del peso pesado. Lo vi lento también por momentos. Es verdad que físicamente está muy bien, tiene mucho mérito haber recortado tanto peso, pero no sé, creo que aquí hay una diferencia de velocidad que le va a costar, ¿no? Le va a costar adaptarse a este peso semipesado a Machado, porque viene de una categoría superior en la que los peleadores son más potentes, pero son mucho más lentos y sobre todo técnicamente son peores a nivel medio los del peso pesado que los del peso semipesado. Breno Ribeiro, sin ser nada del otro mundo, le plantó cara y le dio batalla arriba sin sufrir en demasía sus golpes y también conectando sobre Machado. Una pena, ¿no? Porque yo quería que ganara Machado, sobre todo por ese recorte de peso que es muy meritorio, pero aquí pues los jueces le dieron, o dos de los jueces le dieron la victoria a Breno Ribeiro. Luego, en la pelea coprincipal de la noche, la pelea entre Rose Namajunas y Erin Blanchfield, pasado Namajunas y presente Blanchfield, o mejor dicho, para no ser injusto, presente y futuro, presente y pasado Namajunas, presente y futuro Erin Blanchfield, una Erin Blanchfield que va a ser campeona en algún momento, segurísimo, y Rose Namajunas, que ha sido campeona de las 115 libras, aquí está peleando en las 125 en una categoría superior. Ambas han perdido contra la francesa Manon Fiorot, que actualmente pues está un nivel por encima de ellas, pero Erin Blanchfield, en este gran peleón, cuando la cosa se complicó, llevó la pelea al suelo y dominó a Namajunas en el suelo con su grappling. No sé si hay alguna grappler comparable con Erin Blanchfield actualmente en la división, sería complicado. Fatima Klein es más pequeña, y Fatima Klein además viene de perder, pero Erin Blanchfield sí que es cierto que le falta ese atleticismo,
esa capacidad física, pero tiene una capacidad técnica de dominio en el suelo bueno, que es brutal. Sí que es cierto que Manon Fiorot pues compensa esa debilidad técnica con la fortaleza física que tiene, es una peleadora muy grande, muy musculada, y Erin Blanchfield pues prácticamente no tiene apenas músculo. Rose Namajunas tampoco es una peleadora muy física, sobre todo teniendo en cuenta que sube de división, pero Erin Blanchfield con esa capacidad de control en el suelo, de grappling, de wrestling, a poco que mejore en el striking y que mejore también un poco en el plano físico, que nunca está de más, creo que va a ser campeona y campeona durante muchos años. En un futuro, por supuesto, pero va a ser campeona. Pelea muy buena, pelea igualada, hay que aplaudir a ambas, tanto a Namajunas como a Erin, y una pelea muy meritoria para Erin Blanchfield, que se quita ese mal sabor de boca, sobre todo de la derrota contra Manon Fiorot, cuando venía en auge y directamente lanzada hacia el título. Luego, pues como he comentado, en la pelea principal, Brandon Moreno, auténtica lección magistral que le dio a Amir Albazi de principio a fin, dando, como he comentado, un golpe encima de la mesa, plantándose ya como primer candidato al título de estas 125 libras. Un Brandon Moreno que me recordó al mejor Brandon, al Brandon que se impuso a Figueiredo en 2 de las 3 ocasiones en las que se enfrentaron, al Brandon que le dio una paliza a Kai Kara-France, es decir, me ha recordado al mejor Brandon, al Brandon de hace 3-4 años, y la verdad que me alegro muchísimo por él, porque Amir Albazi sí que es cierto que en esa última pelea frente a Kai Kara-France decepcionó un poco, porque fue una pelea que perdió, y era un Albazi que llegaba prácticamente invicto a la UFC, solo una derrota, y fue en Brave hace prácticamente un lustro. Y aquí, pues, era una pelea en la que Brandon Moreno partía como favorito, quizás por esa experiencia. Y aquí lo que confirmó es que las cuotas se quedaron cortas porque fue una auténtica actuación de dominio desde el principio hasta el final. A ver qué le espera a Albazi en el futuro. Yo creo que lo más justo sería una revancha con Kai Kara-France, sobre todo teniendo en cuenta que Kai Kara ganó la pelea, al menos en mi opinión, y para la mayoría de expertos también. Creo que sería lo más justo, pero bueno, es verdad que los matchmakers a veces no dejan de sorprenderte. Ahora mismo por encima, pues estarían Brandon Royval, Brandon Moreno, Asakura, que le han dado la pelea por el título directa. Por lo tanto, creo que sería o bien Kai Kara-France o bien pues Brandon Royval, pero Brandon Royval creo que merece también una pelea por el cinturón tras lo que hizo con Tatsuro Taira, que se impuso de una forma también, bueno, una pelea cerrada, pero también de una forma muy meritoria. Por lo tanto, pues vamos a ver qué ocurre con esta división. Recordemos la división de los peleadores más pequeños de la UFC, una de las mejores divisiones en cuanto a calidad técnica de los peleadores, y un Brandon Moreno que, a pesar de acumular todas esas peleas a sus espaldas, teniendo ya pues 30 años, habiendo alcanzado ya su prime a nivel físico, pues sigue aquí consiguiendo victorias ante los mejores peleadores de la división: Figueiredo, Albazi, Kai Kara-France, y aquí pues se ha repuesto de la mejor forma posible a 2 derrotas, ambas por decisión dividida, ante pues Royval a comienzos de este año, y la última frente a Alexandre Pantoja por el título, también por decisión dividida, en verano de 2023. Analizados ya todos estos eventos, ¿no? Estos 2 eventos de la última semana, estos 2 eventos principales, toca ya pues entrar en materia y ver un poquito qué es lo que nos depara esta primera semana de octubre. Una semana de octubre en la que vamos a tener muchísimas artes marciales mixtas, desde UFC hasta Invicta. Vamos a tener también evento de LFA, va a haber evento de Octagon, de One, por lo tanto combates no van a faltar. El primero de ellos, el de Invicta, creo que va a ser este miércoles, y hay mucha participación de ex peleadoras UFC, por ejemplo Emily Ducot, que va a pelear en la pelea principal, Victoria Leonardo, Shanna Young, es decir, un evento repleto de mujeres, como no podía ser de otra forma. Invicta es una promotora en la que únicamente pelean féminas, y bueno, es un evento que yo normalmente no suelo ver porque suele ser de madrugada, entre semana, pero en el que suele haber muy buenas peleadoras, y sobre todo peleadoras que en un futuro pues acaban pues siendo campeonas en la UFC. Luego, por ejemplo, más allá de eso, evento también de LFA, en este caso pues se va a realizar en Arizona, en Phoenix. También muy buen evento. Esta promotora, LFA, como tantas veces he comentado, cantera
de UFC, y aquí pues vamos a ver a ex peleadores UFC o peleadores, por ejemplo, como Casey Tanner, que perdió ante Jan Matsumoto en el Contender Series. Lo vamos a ver encabezando la cartelera. Se va a enfrentar al panameño Micaías Ureña, pero luego pues si haces un repaso por esta cartelera, pues ves, por ejemplo, a Camuela Kirk, que es uno de los pupilos de Santino de Franco, el entrenador del Siege MMA, un gran entrenador, uno de los mejores de artes marciales mixtas de Estados Unidos. Y Camuela Kirk es verdad que es un peleador que a mí me gustaba bastante, o que me gusta bastante, que empezó a practicar artes marciales mixtas desde niño, pero luego pues se ha diluido también un poco en UFC hasta ser cortado. Aquí debería ganar sin muchas complicaciones, aunque no conozco a su rival, el brasileño Ednilson Santos. Luego también, si haces un repaso, pues tenemos a Cristian Natividad, el hermano de Kevin Natividad, Alec Lorenz, Jacoby Jones, que también peleó en el Contender Series y que estaba muy cerca de llegar a la UFC. También debería apalizar Jacoby Jones a su rival, Jacoby Jones que llegó a la UFC pues prácticamente como invicto, llegaba con un récord de 5-1, se enfrentó a Daniel James Allen y perdió por decisión unánime, y luego pues perdió por sumisión ante Kegan Kerrinch, que es un grappler muy peligroso del circuito regional de artes marciales mixtas estadounidenses. Luego, en Octagon, por ejemplo, esta promotora checa, pues vamos a tener un evento pues liderado por Sam Creasy, ex peleador de Cage Warriors, y el evento principal de esta semana, como no podía ser de otra forma, pues va a ser ese Fight Night de UFC que regresa ahora sí al Apex de Las Vegas, un evento encabezado por Carlos Prates, una de las mayores promesas de la UFC, aunque es ya una realidad, de las 170 libras. Se va a enfrentar al veteranísimo Neil Magny, que creo que viene de ganar a Mike Malott en su última pelea, tendría que confirmarlo, no sé si luego realizó otra más. Ganó a Mike Malott y perdió, no lo recordaba, ante Michael Morales en agosto, no fue hace tanto. Michael Morales en 2024, pues se me ha olvidado esta pelea, acabó en el primer asalto, pero bueno, se me ha olvidado. Y por cierto, no tenemos novedades de la próxima pelea de Michael Morales y tengo muchísimas ganas de verlo, pero creo que fue un dominio de principio a fin, tendría que repasarlo, pero sobre todo eso, pues un peleador que viene en claro auge como Carlos Prates, finalizando a todo el mundo, frente a un Neil Magny, que es cierto que con esa victoria frente a Malott se repuso un poco, pero Malott, con la actuación que ha dado ante Trevin Giles, esa victoria ha envejecido bastante mal. Por lo tanto, una pelea en la que debería ganar Carlos Prates, la UFC quiere que gane Carlos Prates, todo apunta a que va a ganar Carlos Prates, además por finalización, pero Neil Magny es un peleador que, como se alargue la pelea y no lo logres finalizar en los primeros 5, 6, 7 minutos, luego te complica muchísimo, y en el suelo la ventaja debería caer del lado del veterano estadounidense. Luego, haciendo un repaso por esta cartelera, la primera pelea de la noche, Tresean Gore, que se va a enfrentar a Antonio Trócoli, pelea igualada, pelea de un nivel bajo, para abrir boca no está mal. Luego vamos a tener aquí muchos debutantes, por ejemplo Contavious Romius, que consiguió el contrato en el Dana White Contender Series, se va a enfrentar al peruano Gastón Bolaños, una pelea también puesta para que gane el norteamericano. Melissa Mullins se va a enfrentar a Claudia Sigula en un duelo europeo, polaca contra inglesa, una pelea muy interesante, ambas con el mismo récord, 6-1. Y, por ejemplo, pues vamos a tener un auténtico peleón, una pelea tapada en estas preliminares, que va a ser la de Cody Stamann frente a Damon Blackshear, una pelea en la que parte como claro favorito Damon Blackshear, pero pues Cody Stamann tiene muchísima experiencia y te puede complicar mucho si consigue derribarte, si consigue pues imponerse con posiciones de dominio en el suelo, y tiene muchísimo peligro Cody Stamann, también tiene mucha fuerza en los brazos. Luego, Charles Radtke, que se va a enfrentar a Matthew Semelsberger, una pelea muy, muy, muy igualada, al igual que en este caso pues la que va a enfrentar a Mansur Abdul Malik frente a Dusko Todorovic. En principio, Mansur Abdul Malik, con ese invicto, con ese momentum en el que viene, ha conseguido el contrato en el Contender Series finalizando, y Dusko Todorovic, que parece finalizable,
Creo que todo apunta a que Mansur Abdulmalik debería finalizar a Todorovic primer, segundo asalto, pero cuidado con Todorovic, bueno, que es muy duro, que te puede complicar también cómo entres en los intercambios. Y bueno, vamos a ver que en principio Abdulmalik debería ganar, pero Todorovic, cuidado con Todorovic, que es finalizable, pero también es capaz de finalizar y tiene muchísimo, muchísimo poder. Luego, la pelea final de las preliminares, el veteranísimo Eliseu Zaleski, que se va a enfrentar también al veteranísimo Nicolás Dalby. Un auténtico peleón este que van a poner para finalizar la primera parte de la cartelera. Dos veteranos, dos peleadores que prácticamente lo han hecho todo ya en sus carreras. Eliseu Zaleski ha llegado más alto, Dalby pues no tanto, pero sí que es cierto que Dalby en las últimas peleas, a pesar de tener ya pues casi 40 años, ha lucido bastante bien. Ante Rinat Fakhretdinov ganó la pelea, aunque los jueces se la quitaron. Rinat Fakhretdinov tiene 2 peleas regaladas, esta ante Dalby y otra ante Carlos Leal. Y luego pues Gabriel Bonfim dio la sorpresa de la noche, finalizando al brasileño por ground and pound, luego Muslin Salikov, Warlley Alves, Claudio Silva y la primera derrota en UFC de Nicolás Dalby ante el también veterano Tim Means. Pelea, como he comentado, muy igualada, en la que yo me decanto por Eliseu Zaleski. Si la pelea no va al suelo, creo que Zaleski arriba va a tener la ventaja a nivel técnico, es mejor boxeador, tiene capacidad de patada, tiene esa experiencia de haberse enfrentado a los mejores de la división. Por lo tanto, yo quizás me decanto por Zaleski, aunque va a ser un combate muy, 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 muy igualado. Luego, en la cartelera principal, vamos a abrir con pelea femenina. Gillian Robertson se va a enfrentar a Luana Piñeiro, una pelea que debería ganar Robertson, sin ninguna o sin muchas complicaciones. Luana Piñeiro viene a decepcionar bastante, ¿no?, en sus últimas peleas, y yo me quedo con la experiencia y con también la superioridad en el grappling de la canadiense. Luego, debut de Renier de Rieder, es campeón de One, que se va a enfrentar aquí a Gerald Meerschaert, un Gerald Meerschaert que no puede ser mejor rival para Rieder. Renier de Rieder es verdad que tiene carencias a este nivel de su carrera, tiene problemas de durabilidad, pero Gerald Meerschaert no va a ser un problema en este aspecto porque es un peleador que, pues en este caso, suele intentar derribar al rival y controlar en el suelo. Por lo tanto, la UFC ha sido inteligente y le ha emparejado con un oponente bastante cómodo a De Rieder, que debería ganar también para mí la pelea de forma clara. Incluso no es nada improbable que finalice al bueno de Gerald en los primeros minutos de pelea. Luego, pues Bernardo Sopay se va a enfrentar a Ricky Turcios, una pelea muy igualada, a pesar de que parece que Sopay parte como claro un favorito de forma contundente, según lo que nos indican las casas de apuestas. Para mí una pelea muy igualada, Ricky Turcios capaz de lo mejor y de lo peor, y Sopay pues un peleador sobre todo con mucho corazón. Ambos peleadores con mucho corazón, y podemos estar también ante una de las mejores peleas de la noche. Luego, Denise Gómez, que se va a enfrentar a Carolina Kowalkiewicz, una lucha también entre dos peleadoras en un mood distinto. Carolina Kowalkiewicz en la rampa de salida de la UFC y Denise Gómez, pues prácticamente con toda la carrera por delante, apenas 24 años, duelo en este caso, pues estados muy, muy distintos, de momentos muy, muy distintos en las carreras, y para mí, pues Denise se va a imponer a Kowalkiewicz. Denise viene de ganar a Eduarda Moura y Kowalkiewicz viene de perder ante Yasmin Lucindo. Yasmin Lucindo también una de las peleadoras con más futuro en la UFC. Luego, pues este evento de UFC, este evento, como comentaba, que se va a realizar en el Apex, en Las Vegas, en ese octógono pequeño, pues va a tener como pelea coprincipal de la noche un duelo entre el ex campeón Cody Garbrandt y Miles John, una pelea también súper igualada, al menos sobre el papel. Yo me voy a decantar por Cody Garbrandt, pero sí que es cierto que Cody Garbrandt, como te conecten o como le conecten, por desgracia ha perdido esa barbilla, ha perdido el mentón. Un Cody Garbrandt que tras esa actuación frente a Dominick Cruz, pues parecía que iba a ser el campeón durante muchísimos años, la próxima o la siguiente superestrella de la UFC, pero el mentón no lo aguantó, y bueno, pues se quedó en mera anécdota, ¿no? Esa actuación, esa increíble actuación
de Cody Garbrandt ante el campeón Dominick Cruz. Dominick Cruz, posiblemente el mejor peleador que ha tenido uno de los mejores peleadores que ha tenido la UFC en la división, y también uno de los mejores peleadores que ha tenido la UFC también libra por libra. Ese estilo tan anárquico, esa capacidad de hacer daño en el striking, una auténtica leyenda, Dominick Cruz en su prime, y Cody Garbrandt pues le dio una auténtica paliza en esa pelea. Ahora se va a enfrentar a Miles Jones, que es un peleador de nivel medio en UFC con muy poco cardio. Yo me voy a decantar por Cody Garbrandt. Voy a esperar que gane. Ojalá pueda ganar Cody esta pelea, resarcirse un poco de esa derrota ante Figueiredo por mataleón en el segundo asalto. Pero creo que lo va a tener muy complicado. Lo va a tener muy complicado Cody Garbrandt ante un Miles Jones que, sin ser nada del otro mundo, va a conectar limpio y va a hacer mucho, mucho daño si conecta limpio sobre la barbilla de Cody Garbrandt. Luego, como he comentado, en la pelea principal, un emparejamiento relativamente fácil para Carlos Prates en su primer evento o en su primera pelea principal de la noche. Un Carlos Prates que se ha vuelto muy viral últimamente por esa fotografía que tiene suya fumando, pero lo cierto es que es un auténtico peleadorazo con un kickboxing de primer nivel, que necesita enfrentarse a los mejores, que necesita quizás mejorar su suelo. Vamos a ver si Magny le pone a prueba este fin de semana. Si la pelea va al suelo se le puede complicar mucho, pero es un muy buen peleador, muy grande, muy físico, atlético, a pesar de que tiene ese vicio de fumar, pero muy fuerte, y es todo lo que busca la UFC. Carlos Prates es un peleador súper completo que en este caso pues aúna la capacidad de finalización, el atleticismo, el carisma, que es lo que continuamente está buscando la UFC. Analizado este evento y habiendo hecho ya un repaso pues por todo lo que nos depara esta semana y también lo que nos ha deparado la semana anterior, pues llega el momento de cerrar el programa, no sin antes pues por supuesto recordar que estamos pues en un momento muy delicado en nuestro país, que estamos atravesando pues esta crisis de la Dana, y nada, os voy a dejar por abajo o aquí abajo en la descripción del vídeo, sobre todo si estáis viendo el vídeo en YouTube, pues varias vías para poder colaborar con los afectados, para poder enviar ayuda tanto a nivel monetario como de materiales. Y nada, de nuevo, pues muchísimo ánimo a todos los afectados, muchísimo ánimo a todos los hermanos valencianos que están sufriendo este desastre. Y nada, me despido, programa corto. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Por favor, colaborad. Aunque creáis que es muy poco, colaborad lo que podáis con los afectados. Es un momento muy necesario, es una crisis muy grave la que estamos sufriendo. No tienen comida, no están pues prácticamente, se sienten abandonados los hermanos de Valencia, de la comunidad valenciana. Y nada, pues sobre todo desde aquí mandar muchísimo ánimo, intentar poner ese granito de arena, que no cuesta nada poner 1 euro, poner 5, donar alimentos, donar enseres básicos. Y sobre todo, pues eso, muchísimas gracias por haber escuchado este programa, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas, un like, suscribirse, darle a la campanita, todo eso ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Que pase lo antes posible esta desgracia, que no encuentren más víctimas mortales, y nada, un abrazo muy fuerte para todos, especialmente para los que están sufriendo este desastre de la Dana. Nos vemos en el siguiente programa.